yo viví el maltrato en Puente Grande, estuve aislado 6 meses en una celda totalmente desnudo. Me sacaban en la medianoche, 2, 3 de la mañana, me sacaban a bañarme al patio con un chorro de manguera de agua y me hacían que diera 2 vueltas a la cancha, pero rodando con el chorro de manguera, con el chorro de agua a presión. Después de eso venían golpes con tolete y el hostigamiento con los perros. Y a mí me duraba horas el aliento del perro en la cara después de que lo tenía aquí enfrente, a escasos 1 centímetro. Y me privaron del sueño, y me privaron de la alimentación, y me privaron de la comunicación. Y más allá del maltrato físico venía el psicológico, cuando no dejaban ver a mi familia, cuando la devolvían de la visita bajo argumentos, y me sometieron a terapias que yo no consideraba que necesitaba, bajo tratamientos psiquiátricos, de consumo de medicamentos controlados. Entonces, ese tipo de torturas pienso que en ninguna parte se deben de aplicar. Y eso que yo como periodista, a petición de Reporteros Sin Frontera, estaba protegido por el protocolo de Estambul, que es el que pretende de alguna forma evitar ese tipo de torturas. Entonces a mí me aplicaron el protocolo de Estambul a base de puros chingadazos. Entonces es una cosa que no se puede concebir, y de la cual yo considero que se debe de hacer mención, porque eso me lo aplicaron a mí, y se lo aplican todos los días a los presos de la cárcel federal de Puente Grande. Y así como los presos de la cárcel federal de Puente Grande, también se lo aplican a otros presos de otras cárceles federales, porque les vuelvo a repetir, tenemos 12 centros, y tenemos en esos 12 centros cerca de 12,000 o 13,000 presos que todos los días están siendo sometidos en forma injusta al maltrato del Estado. Lo que establece la Constitución, que se cumple nada más, que se apliquen las penas punitivas de los delitos cometidos y sancionados, y nada más. A eso yo, ¿a quién le corresponde checar toda esta situación que se da al interior de los penales federales para que no suceda, ¿no? En teoría le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la Comisión de Derechos Humanos es la carabina de Ambrosio. Sí, no sirve para nada. No es su trabajo. Y te lo digo porque a mí, en mi caso, el ejército allanó mi casa estando yo preso 3 veces. Presenté denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos, y la Comisión de Derechos Humanos no quiso conocer. Quería que para presentar y recibirme las denuncias, yo presentara los nombres de los militares que ingresaron a mi casa. Yo no podía hacer yo ese trabajo, le correspondía. Entonces le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sabemos que la Comisión de Derechos Humanos nomás está consumiendo dinero y debe desaparecer definitivamente por estructural. ¿Cómo se produjo su caso y qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue la reincorporación después de haber sido feliz y luego regresar otra vez como rechazo? Mi caso, a mí me sentencia el juez a 20 años de cárcel con una declaración de un policía ministerial. Eso fue todo. No hubo un aporte de prueba nunca del Ministerio Público, y me dejó en estado indefenso porque no podía aportar una prueba de descargo. No tenía una sola prueba de cargo, entonces no podía presentar una de descargo. El hecho es que en la primera instancia me sentencian a 20 años de cárcel, pero en la apelación me absuelven de todo cargo y me dejan en libertad, y el reingreso a la sociedad fue difícil, muy difícil, casi tanto como el de la cárcel, porque la sociedad te rechaza y nadie quiere contratar a un periodista que estuvo en la cárcel. Y si eso pasa con un periodista, eso pasa con cualquier otra profesión. Nadie va a querer contratar a un maestro que ya estuvo en la cárcel y ya le destrozaron la vida a un maestro, como es el caso de Damián. ¿Sí? Nadie va a querer contratar a un campesino para que haga un trabajo de jornalero porque ya estuvo en la cárcel. Es matarte socialmente en la cárcel, y eso el Estado lo sabe. Bueno, una última pregunta de mi parte. ¿En qué coincidieron todos los demás presos que usted narra en su libro, sus crónicas, sus historias? ¿Cuál fue? La coincidencia de los presos que yo narro en el libro de Los Malditos es el hecho del sometimiento brutal al que son objeto todos los días, y no solamente ellos, sino también sus familias. Eso es en lo que coinciden ellos, que de alguna forma muchos de ellos dicen que nada más se me castigue a mí por el delito que cometí, hasta ahí, pero que no me dejen sin comer, porque no lo establece la Constitución, ni que maltraten, ni que vejen a mi esposa o a mi hija o a mis hijos cuando vienen a la visita, porque los desnudan. Entonces es un trato inhumano el que se está haciendo en las cárceles federales, y el que se hizo en el periodo de Felipe Calderón, que es el que a mí me consta cómo fue esa etapa. En esta cuestión de... ¿Ha mencionado alguna autoridad respecto a lo que pasa? ¿Le han dado alguna respuesta? Independientemente de que sea de derechos humanos, el propio gobernador del Estado de Jalisco.
No he cuestionado, no le he cuestionado a nadie. Presenté una demanda de reparación del daño al gobierno mexicano, no me la aceptaron, porque quieren que la presente esa demanda de reparación del daño ante el juez al que estoy demandando, y entonces no me la aceptaron. ¿Sí?